Buenas noches, apreciados hermanos. Bienvenidos sean todos. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que están siguiéndonos desde Zoom y amigos y hermanos que están a través de Facebook Live. Es mi oración que esta lección de la palabra de Dios sea de edificación, de exhortación, de consuelo para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a empezar una nueva serie de estudios bíblicos titulada Compasión. El mes pasado estuvimos durante los jueves analizando misericordia. Ahora usted preguntará, pero misericordia y compasión no es lo mismo. ¿Y dónde deja usted entonces lo que es, cuál es la diferencia? Miren, algunas veces compasión, misericordia son sinónimos, pero en otras ocasiones hay una, digamos, leve diferencia. Todo comienza por la bondad de Dios. De su bondad nace la gracia de Dios. Por gracia de Dios, nosotros tenemos misericordia y la compasión. En ese sentido, usted puede, si quiere, hacer un estudio comparativo de estos términos en la Biblia. Usted va a encontrar ese leve matiz que hay entre una palabra y otra. En esta ocasión, entonces, vamos a estar hablando sobre qué significa la compasión o qué significa ser compasivos. ¿Qué significa ser compasivos? Yo no sé si voy a responder todo lo concerniente a esta pregunta. Espero traer algunas respuestas que sirvan de base para que ustedes continúen explorando y reflexionando sobre esta pregunta. ¿Qué significa ser compasivos? En pantalla podemos compartir la introducción, el título de esta serie. Comenzamos con, y tenemos allí en la portada, puede decirse, de la lección de esta noche que compartimos, un pasaje bíblico tomado de Gálatas. Ahora, vamos a estar viendo algunas exhortaciones que Pablo da a los cristianos de Galacia a fin de motivarlos a ser compasivos o mostrar compasión. De eso vamos a estar hablando en la segunda parte de este estudio bíblico de hoy. Sin embargo, quisiera que compartamos en pantalla lo que es definición, algunas ideas básicas que encontraríamos en el diccionario bíblico si buscamos la palabra compasión. Y comparto con ustedes en pantalla la siguiente diapositiva, Daniel. Gracias, Daniel. Compasión. Primeramente, disposición. Habla de una actitud. Es algo interno. Disposición que alimenta actos de bondad y de misericordia. Noten esta primera definición de qué es compasión. Primeramente tiene que ver con una actitud, una disposición. Presento el ejemplo. Cuando alguien viene aquí a la congregación solicitando alguna ayuda, algún apoyo para alimentos, para X cosas, y se acerca a mí, ¿qué debo hacer?
decirle, voy a hablar con los hermanos que están a cargo de benevolencia para que le den la ayuda. O puedo decir, mire, con esto le puedo ayudar yo, pero también voy a hablar, o si usted quiere, lo acompaño a hablar con los hermanos de la congregación. La disposición a ayudarla, eso es compasión. Tener esa, usted no puede tener la respuesta, yo no puedo tener la solución, no puedo ayudar, pero puedo tener la disposición. Lo importante aquí primero es tener esa inclinación a ayudar en lo que yo pueda. ¿Saben qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir, dijo el apóstol Pablo citando a Jesucristo. Entonces, cuando yo veo una necesidad, estoy consciente de una necesidad que alguien tiene, entonces debo ver esa oportunidad como una bendición para mí que se me presenta. Por algo Dios me lo puso en mi camino. Es mi oportunidad de bendecir y de recibir bendición. Actitud, disponibilidad. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? En tu necesidad. Compasión también es una forma de mostrar amor. Eso lo encontramos, como les dije, en todo el amplio espectro del significado de la palabra compasión en cualquier diccionario bíblico. Es una forma de mostrar amor. Se despierta dentro de nosotros cuando nos enfrentamos a aquellos que sufren y que tienen una necesidad. Es mostrar piedad, es amar, es mostrar misericordia. Todo eso entra dentro del significado que podemos encontrar de la palabra compasión. Ser movido en las entrañas. Ustedes saben que bíblicamente las emociones, como por ejemplo el amor, el afecto, no radica en el corazón, bíblicamente hablando. El concepto, el pensamiento bíblico de que en el corazón radica el amor, nace del pensamiento griego, pero en el pensamiento hebreo son las entrañas, mis vísceras. De allí sale. Por eso se habla de amor entrañable. De las entrañas. En la Biblia, sentir amor, sentir compasión, nace de mis entrañas, de lo más profundo de mi ser. Esto entra dentro de la definición de compasión. Y quisiera pasar a la siguiente diapositiva porque compasión también es una demostración de quién es Dios, el carácter de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de este tema, compasión, sencillamente estamos estudiando y tenemos que hablar de Dios, de su ser, de su esencia. Y en pantalla tenemos aquí Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 6. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés y pronunció su propio nombre. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Yo he leído y comparto entonces aquí en pantalla la versión Dios habla hoy. He subrayado en el versículo 6 las palabras que describen a Dios. Las he puesto aquí, las he resaltado en amarillo, sombreado en amarillo. ¿Quién es Dios?
Aquí nos dice, él mismo se presenta y dice, es tierno, es compasivo, paciente, él es amor y él es verdad. Notamos aquí atributos de Dios. Estudiantes de la Biblia, todos los varones y mujeres que queremos andar en el camino de Dios, en la vida espiritual. Aquí tenemos un pasaje que nos ayuda a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, podemos conocer lo que es la compasión estudiando acerca de Dios. Él no tiene compasión, él es compasión. Y esto me sirve de ánimo a mí para confiar en la fidelidad de Dios cuando estoy pasando por tribulaciones, por angustias, porque yo sé que Él es compasivo. No tiene compasión, Él es compasión, Él es fiel. Y eso debe alentarnos y debe estimularnos a confiar y poner toda nuestra esperanza en Dios, porque Él es compasivo en su esencia, en su naturaleza. Esta no es una clase para que nos llenemos de información teórica, de conocimiento. Este es un estudio bíblico que puede y debe servirnos en nuestra vida espiritual. Debe ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios. Entonces, ¿qué es ser compasivos? Es conocer a Dios y confiar en Él, porque Él es compasivo. Siguiente diapositiva, el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús nos enseña, y aquí comparto algunos pasajes bíblicos en pantalla. Mateo 9:36. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Miren, Jesús siente compasión de la gente que anda sin orientación, están perdidos, andan en este mundo sin dirección en sus vidas. Es un desorden la vida de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Eso dice la Escritura. Y Jesús tuvo compasión. El otro texto que comparto aquí es Mateo 14:14. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Compasivo es nuestro Señor. Y luego Mateo 18:27, aquí encontramos la parábola de los dos deudores. Y dice, y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Compasión. Y luego finalizo Mateo 20:34. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Jesús es movido a compasión. Y se acuerdan, recientemente prediqué sobre este pasaje bíblico. Jesús iba y una gran multitud lo seguían. Y los ciegos empezaron a gritar y muchos le dijeron, no estorbes, no molestes al maestro. Y ellos gritaron aún más fuerte, dice el texto. Jesús se detuvo, los vio, tuvo compasión y los sanó. Nuestro maestro actuó movido por la compasión. Este amor que se demuestra con hechos, con acciones. Entonces la compasión es algo más que un sentimiento. Abarca acciones, hechos
maneras en que uno demuestra que imita a nuestro Padre Celestial, que es compasivo y misericordioso. Entonces aprendemos a ser compasivos. ¿Y qué significa la compasión? Conociendo a Dios en su esencia, pero también aprendemos qué es ser compasivos estudiando la vida de Jesucristo. Todo lo que hizo fue movido por la compasión hacia la gente. Y ahora sí, entonces quisiera entrar en la siguiente diapositiva. Comparto con ustedes Gálatas capítulo 6. Comienzo con el versículo 1. La esencia de nuestra clase de hoy. Gálatas 6:1. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ya les dije que esta pequeña porción de las escrituras que vamos a estudiar en la clase de hoy, como el núcleo de nuestra lección de hoy, Gálatas 6, del 1 al 8, aquí encontramos diversas exhortaciones que Pablo da a los cristianos en Galacia, y todas estas exhortaciones tienen que ver con la compasión. Nuestra lección de esta noche se titula ¿qué significa ser compasivos? Yo les dije que a lo mejor no voy a darles toda la respuesta de esta pregunta, pero voy a proveerles algunas respuestas. Aquí empezamos con Gálatas 6:1, una exhortación que da el apóstol pidiendo: cuando alguno de ustedes, ¿qué pasa? En la iglesia, cuando alguna hermana o algún hermano comete algún pecado y alguien lo ve de la iglesia, ese alguien es de la iglesia, ¿la ve o lo ve? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo debe manejar esta situación? Es la pregunta que hacemos. ¿Cómo? Podríamos sorprendernos, y especialmente si el que ha cometido el pecado es un predicador de la iglesia, alguien que está dirigiendo en la iglesia. Podríamos sorprendernos, pero ¿por qué nos vamos a sorprender si estamos librando una guerra espiritual? Hay una batalla espiritual real. Satanás y sus demonios están en el mundo. Aquí están. Es una guerra que estamos librando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando vemos que alguien en la iglesia ha cometido un pecado? El consejo aquí que da es restaurarlo. Lo cual no significa húndelo más, desanímalo más, júzgalo, señala. Habla de ser compasivos. Yo pienso que es una de las cosas que necesitamos, comenzando conmigo. El número 1. Aprender a ser más compasivo. No juzgar, no señalar, no estar criticando, y ser más compasivo con mis hermanos y hermanas. No estoy hablando de tapar, cubrir, hacerme de la vista gorda, no prestar atención.
No. La Biblia dice claramente qué tengo que hacer. Yo vi, no tengo que ir a hablar con el hermano o con la hermana. Si yo lo vi, Dios me ha puesto a mí una tarea muy dura. Porque no es fácil acercarme o que se acerquen a mí cuando algunos de ustedes me han hecho observaciones críticas, me han señalado faltas, formas de proceder que no son correctas. Es muy difícil para este servidor aceptar de buenas a primeras. Es difícil. Entonces, necesitamos ser compasivos. Aquí dice que debemos hablar con el hermano o la hermana. ¿Con qué actitud? Y él aquí dice, en la segunda parte del versículo 1, en la segunda parte, en la parte B, dice que debemos hacer algo internamente que puede ayudarnos a tener la actitud correcta a la hora de ir a hablar con el hermano. ¿Qué es eso que debo hacer? Dice aquí en la segunda parte, considerarme a mí, que yo soy igualmente pecador y que si estoy de pie es por compasión de Dios, por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Debo primero tomar en cuenta eso. Yo también soy pecador. Ahora, si yo no tomo en cuenta eso, hay dos cosas que van a salir mal. Yo voy a exhortar a hablar a quien he visto que ha caído en un pecado, pero no llevo la actitud correcta. No me estoy viendo como pecador, tan pecador como él o ella. Entonces, el peligro es que voy a empezar a juzgar. Hablo, juzgo. No le va a ayudar al hermano o a la hermana. O el otro, hablo con arrogancia. Yo estoy encima, yo soy mejor. Me va a afectar en mi vida espiritual. Dice aquí en este Gálatas 6:1, nuestro tema de hoy es ¿qué significa ser compasivos? Y estamos viendo un texto que nos dice que cuando voy a hablar con alguien, debo ser compasivo, considerándome. No sea que usted sea tentado, dice el versículo, ¿verdad? Ahora, yo leía este texto, este pasaje, y ¿saben qué era lo que yo entendía? Yo entendía que puede ser tentado con el mismo pecado. Es decir, que si yo vi a alguien que estaba tomando licor, un hermano o una hermana, y yo voy a hablarle, puede ser que yo también sea tentado con el mismo pecado, a caer en el mismo pecado. Inconscientemente eso era lo que yo creía. Pues esa no es la idea del texto, exactamente. Es probable, pero la idea del texto no es esa. Que yo sea tentado de otra manera. Y acabo de decirles dos posibles maneras en que yo puedo ser tentado. Una, a juzgar, a señalar, a condenar. O la otra, a sentirme arrogante, a sentirme mejor. Puede ser que usted también sea tentado, dice el texto. Compasión, hermanos. Compasión no significa tapar
el pecado, cubrir, que Dios nos libre en esta congregación a llegar a un estado en que tapamos, cubrimos y miramos para otro lado cuando existe pecado en nosotros. Ese no es el plan de Dios, porque Cristo viene a buscar una iglesia santa. En la iglesia predicamos y practicamos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, ninguno de nosotros está libre de pecado. Y estamos en una guerra espiritual. Y todavía no somos lo que debemos o lo que llegaremos a ser. Porque el Señor va a completar su obra hasta el día de Jesucristo. Seguimos entonces compartiendo la siguiente diapositiva. En ser compasivos en Gálatas, en el capítulo 6, tenemos en el versículo, a ver, 2. Gracias. Estamos compartiendo aquí Gálatas 6:2. Dice, los cristianos deben ser compasivos ayudando a llevar las cargas de los demás. Gálatas 6:2. Allí dice Gálatas entonces que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. Es una manera de demostrar compasión ayudando al que lleva una carga en su vida, una carga emocional, una carga de alguna necesidad material. Debemos ayudar. O también una carga espiritual, orando unos por otros. Debemos mostrar compasión, dice Gálatas 6:2. Llevar las cargas los unos de los otros. Y es que la iglesia es una familia. Cuando llegamos a la iglesia, entramos a formar parte de la familia. Y no se supone que en una familia los hermanos se ayudan en sus dificultades. No es así. Por lo tanto, la compasión se demuestra, es más que un sentimiento. No podemos decir que somos compasivos solo porque decimos que sentimos algo. Se demuestra con acciones, con hechos. Vemos que los hermanos están cargados, llevan carga en sus vidas. Necesitamos ayudar y ayudarnos unos a otros. Eso significa ser compasivos. Luego tenemos allí en Gálatas 6:5 cómo demostramos ser compasivos o la compasión. Cada quien debe llevar su propia carga. Ahora, puede ser que alguien quiera abusar de la compasión de los demás, porque entonces estamos ayudando y entonces hay alguien que puede aprovecharse y justificarse para no hacer su parte. Cada uno debe llevar su propia carga. Es decir, en la iglesia podemos ayudar y debemos ayudar a nuestros hermanos, pero cada uno debe luchar por su propia necesidad. En la iglesia somos una familia, nos apoyamos y nos ayudamos. Sin embargo, no debemos abusar de esa generosidad de los hermanos, de su compasión.
Y hay situaciones en las que nosotros vemos que hay algunos, por ejemplo, hemos visto un par de veces personas que no forman parte de la iglesia que llegan justo a la hora que termina la reunión de la iglesia. Precisamente a la hora que la iglesia ya está saliendo. No antes para participar en la reunión de la iglesia y recibir el pan espiritual, no, sino cuando ya nos vamos buscando ayuda, algún alimento o especialmente dinero. No debemos de sentirnos mal cuando nosotros digamos a estas personas, no, la iglesia no le va a ayudar. Cada quien llevará su propia carga, dice el texto bíblico. Cada quien es responsable de sí mismo y de su vida. Sin embargo, debemos ser compasivos, pero Dios nos da la sabiduría para discernir cuando alguien se está aprovechando de la compasión. Y si discernimos que se está abusando de la compasión, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el texto dice, cada quien llevará su propia carga. Eso dice el texto bíblico. Luego Gálatas capítulo 6, en el versículo 7 dice, lo que se siembra, se cosecha. Miren, la compasión debe ser una demostración de que uno anda en el espíritu y no en la carne. Pablo está hablando de, no se equivoquen, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Entonces, la compasión como un estilo de vida, y eso es lo que nosotros tenemos que adoptar, ser compasivos como un estilo de vida, es una demostración que andamos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Esa es una manera de vivir. No es que soy compasivo de vez en cuando. La compasión es un estilo de vida. Si soy guiado por el Espíritu Santo, debo mostrar la compasión. Y luego entonces tenemos en Gálatas 6, versículo 10, ayudemos a todos y especialmente a los de la familia de la fe. La compasión no solo es un estilo de vida y es una demostración de que uno anda guiado por el Espíritu Santo, porque si soy guiado por el Espíritu Santo, debo mostrar compasión. Pero también la compasión es una determinación, es una decisión que yo tomo de ser compasivo. Y Gálatas 6:10 dice que debemos ayudar a los de la familia de la fe y también a los que no forman parte de la familia de la fe. Es una decisión. ¿Qué significa ser compasivos? Dice, según este texto, lo que discierno de la palabra de Dios es una decisión personal. Voy a ser más compasivo. Voy a compartir y voy a ayudar. Bien, tengo una pregunta. Quisiera que los que están virtualmente puedan chatear. Aquí tenemos a Santos, que puede leernos los chats, sus respuestas. ¿Es innata la compasión en el ser humano? ¿Es innata la compasión en el ser humano? Ahora los que están aquí en el auditorio les hago esta pregunta. Es decir, ¿nacemos siendo compasivos? ¿Ok? La aprendemos. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Es innata la compasión? Hay excepciones. Ajá. Personas que se les ha enseñado de niños. Ok. Lo muestran como una naturaleza
ley 13 nunca se le explica. Ok, aquí nuestro hermano está diciendo que un hermano respondió que no, tiene que ser aprendida, dijo un hermano. Otro hermano dijo, bueno, hay personas que no, ni siquiera se les enseña a ser compasivos y muestran compasión. Esta pregunta es muy importante y esta pregunta es relevante. No la tomemos superficialmente. ¿Saben por qué? Porque esta pregunta nos lleva a una segunda pregunta. No voy a ahondar en la respuesta de la segunda pregunta. ¿Qué es la doctrina de la depravación total del ser humano? Ok. Entonces miren, la segunda pregunta que comparto en pantalla es otra pregunta muy importante. No es el tema, no es la ocasión, pero voy a compartir rápidamente algunas ideas. ¿Cuántos minutos me quedan? Antes quisiera... Ok, voy a tomar 5 minutos más. La pregunta es bíblica. ¿Qué es la doctrina de la depravación total del ser humano? ¿Qué es la doctrina de la depravación total del ser humano? Voy a responderles. Miren, Juan Calvino fue uno de los llamados reformadores protestantes. La doctrina calvinista, se conoce como doctrina calvinista, todo la iglesia bautista, todo el conglomerado de iglesia bautista creen que el ser humano es depravado totalmente. La Biblia no enseña esa doctrina de la depravación total del ser humano. Voy a explicarles. La Biblia enseña, por supuesto, que por la desobediencia de nuestros primeros padres, el ser humano nace con la naturaleza caída, espiritualmente hablando. ¿Sí? No traemos el pecado de Adán. Nacemos con la naturaleza caída. Es decir, todo bebé nace para morir. Y si nace para morir, significa que traemos esa naturaleza espiritual. Ahora, la Biblia también nos enseña que por causa del pecado vivimos en este mundo que trae todo tipo de consecuencias. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero la Biblia no dice que el ser humano está depravado totalmente. Es decir, que todo es tinieblas. El único que tiene la corrupción absoluta es Satanás. Él es mentiroso y padre de mentira. Pero el ser humano, hay algo de bondad en todo ser humano. Por ejemplo, Lucas 6:33. Ustedes pueden tomar notas rápidamente. Dice, Lucas 6:33. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. ¿Qué dice Jesucristo de los pecadores? Que no tienen capacidad de hacer ningún bien. No, dice que ellos también pueden hacer algo bueno. Mateo 7:11. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ustedes son malos, pero pueden dar buenas cosas a sus hijos. Es decir, una madre o un padre, por muy malo que sea, puede mostrar amor a su hijo. Luego, Romanos 5:7, dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo admite la posibilidad de que alguien sea movido por amor para morir y sacrificarse, dar su vida por otro. Pero claro, el otro tiene que ser alguien bueno. Pero sí existe la posibilidad, dice Pablo, como un acto altruista. Y luego Pablo habla ahí en Romanos capítulo 2, del versículo 14 al 16, que los gentiles, es decir, los que no son de raza judía, que no tienen la ley de Dios ni adoran al Dios de la Biblia, por naturaleza hacen lo que es de la ley de Dios. ¿Cómo así? Porque en el mundo pagano también ha habido gente que ha tenido cierta conducta buena. ¿No se acuerdan ustedes que hubo alguien que uno fue con este rey que Abraham, que tomó él, Abraham dijo es mi hermana, y este rey había tomado a la esposa de Abraham y luego se dio cuenta que era la esposa de Abraham y dijo, pude haber cometido este pecado. En el mundo existe la posibilidad. Hay gente afuera que no creen en Dios, rechazan a Dios, pero muestran afecto, muestran amor, una clase de amor hacia su prójimo. Y quizás hasta hay gente, no quisiera decir esto, más buena afuera. La Biblia no enseña la doctrina de la depravación total del ser humano. ¿Y por qué hice referencia a esto? Por la pregunta original que tengo en pantalla. ¿Es innata la compasión? Pues nosotros tenemos algo de compasión porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen justamente es la verdad, la justicia, la santidad. Pero el pecado la ha manchado. Es en Cristo Jesús que es restaurada en su plenitud la compasión. Y finalizo con ustedes, finalizo con esta oración, la última diapositiva, Miqueas 7, 18 y 19. Compartimos en pantalla la última diapositiva. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Es una oración de la cual yo me hago eco. Miqueas la dijo este profeta hace miles de años, pero esa oración está acorde con el espíritu del Nuevo Testamento también. Que nosotros, si vamos a ir al cielo, es por pura misericordia de Dios. Y esta oración es una oración de alguien que reconoce que es pecador, que tiene faltas, que continuamente comete errores. Y esta debe ser nuestra oración cada día, suplicando que Dios muestre compasión, pero también nosotros debemos ser compasivos, porque si Él nos perdona, ¿por qué nosotros no nos vamos a perdonar? Mostremos más compasión los unos por los otros. Que Dios les bendiga ricamente.